Tenemos en línea, ¿no? Gervasio Muñoz. Hola, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo, Gracias. cómo estás, Gervasio? Bueno, contanos un poco, yo conté lo que nos está esperando, lo que nos espera septiembre respecto a los alquileres, que este índice morigera un poco lo que es la inflación. ¿Cómo estás viendo vos y qué está haciendo la Federación para tratar de que no sea tan cuesta arriba el alquiler para los argentinos? Sí, está muy bien cómo explicaste el índice. Es un promedio entre inflación y salario, como vos decías. Yo lo único que quisiera remarcar es que ya no hay contratos con la ley anterior. Ah, ok. Ya no quedan contratos con la ley anterior porque la ley está vigente desde julio del 2020. Por lo tanto, en este momento deberían haber solo contratos bajo la ley actual, ¿sí? Que es un plazo mínimo de 3 años que no se está cumpliendo. Se están firmando contratos por 1 año, por 6 meses. Eso es completamente ilegal. Con actualizaciones semestrales o trimestrales, eso también es completamente ilegal. Lo que tiene que firmarse en todo el país es contratos por 3 años, aumentos anuales por el índice oficial, que es esto que explicaba recién, el promedio entre inflación y salario, ¿sí? ¿Y dónde tiene que recurrir entonces alguien a quien le harían o le quieren hacer firmar un contrato por 6 meses o con una actualización semestral? Bueno, lamentablemente no hay ventanilla del Estado que se encargue de que se cumplan los derechos de acceso a la vivienda. No existe. Eh, Ustedes saben que, por ejemplo, si uno compra un celular, tiene todo el aparato estatal de defensa del consumidor, ¿no? Tiene defensa del consumidor en el municipio, en la provincia, en nación, tiene mediaciones, etcétera, etcétera. Para alquilar una vivienda eso no existe. No hay Estado. Y esa es una de las grandes peleas nuestras, ¿no? Que como decían ustedes recién también, hoy la única forma de acceder a la vivienda es alquilando en el mercado privado. Eh, Debería haber Estado que medie en una relación no solo desigual, sino además muy sensible, porque estamos hablando de un lugar donde vivir, ¿no? Bueno, esa es la ley de alquileres. Plantea la creación de oficinas de atención a los inquilinos con mediaciones, etcétera, pero esa parte de la ley nunca se reglamentó. Recordemos también, Gervasio, que, y parándonos del lado del propietario, que a veces Sí, tiene me una, pasa seguido. no, que a veces tiene una propiedad que la tiene como inversión, hoy es muy marginal el monto del alquiler respecto del precio de la vivienda. Y entonces pasa esto, Vivi, que algunos prefieren o no alquilarla o intentar venderla. Hay personas que tienen viviendas para alquiler que hoy le rendiría mucho más ese dinero puesto en otra cosa. Entonces, ahí están los choques de intereses entre el que tiene la vivienda y el que la tiene que alquilar. Eso es difícil de arbitrar, Gervasio. Recordá que en algún momento también tuvimos los famosos créditos UVA, que terminaron también siendo una trampa difícil de sostener para el inquilino, lo recordamos. Sí, el crédito de UVA, nosotros, las organizaciones inquilinas, apenas salió, ese crédito dijimos que era una estafa. Era un crédito copiado de los créditos hipotecarios de Chile. Con respecto a lo de la inversión, bueno, quizás ese es el gran problema de la Argentina, ¿no? Y es que la vivienda ya no es considerada como un lugar donde vivir, sino que es una inversión. Y entonces tenemos un proceso, te diría, desde los 80, sobre todo, que crece la cantidad de viviendas vacías. Esto es, sectores que tienen muchas viviendas, que pueden tener viviendas vacías porque son resguardo de valor, porque en Argentina, a diferencia de todos los países de la región, en Argentina la vivienda está cotizada en dólares. Por lo tanto, quien construye en pesos, que en Argentina se construye en pesos, apenas termina de construir, esas viviendas cotizan en dólares. Eso ya es una ganancia muy fuerte porque dolarizan pesos, excedentes en pesos de sectores concentrados de la economía, sobre todo del agro, que
tienen excedente en pesos y la forma de dolarizar es construir viviendas para dejar vacías, para que nadie viva ahí. Esas viviendas vacías aumentan el precio de los alquileres, esas viviendas vacías aumentan el precio del suelo, aumentan el precio de las viviendas y estamos en esta situación. Y otra de las cosas, además de la vivienda vacía, en la ciudad de Buenos Aires hay 350.000 viviendas vacías. 350.000 viviendas vacías. Con eso, si todas esas viviendas ingresaran al mercado en la ciudad de Buenos Aires, daría lugar a que todos puedan alquilar, todos los que tienen déficit habitacional pudiesen alquilar. Y el otro problema es el turismo. Esto que también planteabas vos, de sectores que tienen viviendas para alquilar y que por supuesto prefieren alquilarlas en dólares que en pesos, alquilarlas por una semana, por 15 días, por un mes, y con eso ganan lo que ganan durante 6 meses o un año para alquilársela a una familia que pueda vivir de forma permanente. El turismo en la Patagonia está generando estragos gravísimos, gravísimos. No hay médicos en los hospitales, los policías viven en carpas porque todas las viviendas se alquilan en dólares y solo para el turismo. También digo, es un impedimento, perdón, Santiago, Sí. para el tema de la venta o compra de una casa que tenga que hacerse en efectivo, ¿no? Bueno, eso también es un impedimento para mucha gente. El conseguir, la mayoría de las propiedades se venden en dólares, que eso es algo que, como bien dice Gervasio, debería por ley venderse en pesos y depositados en una cuenta. Eso evitaría que también la gente quiera recurrir al dólar, porque alguien que compra dólares necesita dólares para comprar una vivienda o para comprar un bien registrable. El tema es que muchas veces creen que los dólares que consiguen, lo hablábamos ayer, Vivi, en un mercado paralelo, van a servir para eso. Y la mayoría de las inmobiliarias, o diríamos el rubro inmobiliario, tienen lo que se llama sujeto obligado y tienen que investigar el origen y procedencia de los fondos. Si eso se manejara de esa manera, Gervasio se ríe como diciendo, no estás en Suiza, pero debería ser esa una de las formas de poder controlar un poco el tema de las viviendas y quién compra las viviendas. Pero, no quiero hacer aguafiestas, ¿no? Pero el rol de las inmobiliarias en Argentina, sobre todo, es la evasión de las leyes. Bueno, las inmobiliarias existen para que todo transcurra por fuera de la ley. Ese es el mayor trabajo de las inmobiliarias en Argentina. Ese es. Sí, convengamos que además el sector inmobiliario, las comisiones que tienen son muy altas por cada vez que alquilan o cada vez que venden una propiedad. Tampoco está regulado eso. Y con eso, ¿qué me podés decir, Gervasio? ¿Vos también estás hablando de bajar los costos de la operación inmobiliaria desde la Federación? Nosotros en realidad eso ya lo logramos en Capital Federal, en La Pampa y en Río Negro, en donde los honorarios, las comisiones de las inmobiliarias las pagábamos los inquilinos y logramos que se voten leyes en estas 3 provincias para que la paguen los propietarios. Las inmobiliarias se presentaron en la justicia, llegaron hasta la Corte Suprema, intentaron que las volvamos a pagar los inquilinos, no les funcionó por suerte, sigue vigente en la Capital Federal, en La Pampa y en Río Negro, que la comisión para alquiler solo la pagan los propietarios. Y estamos intentando lo mismo en provincia de Buenos Aires, pero no con mucha suerte. Estamos intentando esto en provincia de Buenos Aires, en San Juan, en Santa Fe, en Neuquén, en Corrientes, en varias provincias estamos intentando, pero el lobby del mercado inmobiliario es muy, pero muy fuerte y entonces nos cuesta mucho que las legislaturas provinciales avancen en leyes así. Yo te diría, convencido, uno de los grandes problemas para el acceso a la vivienda en la Argentina es el mercado inmobiliario. Hacen estragos, están todo el tiempo especulando con la necesidad de vivienda de otros y yo creo que gran parte de la explicación de la crisis habitacional es por eso. Mira, ustedes recién decían esto de que no hay créditos hipotecarios, ¿no? Pero cuando fue el crédito hipotecario UBA del macrismo, que nosotros salimos a plantear que iba a ser una estafa,
Yo me acuerdo que se paseaban todos los del mercado inmobiliario por todos los canales de televisión diciéndole a la gente, pídale guita a sus familiares para sacar un crédito UBA, saque urgente este crédito UBA, es el mejor crédito en décadas, decían todos los representantes del mercado inmobiliario por los medios de comunicación, porque claro, ellos se llevan una comisión, como decías, por la compraventa, ¿no? Hubo 170.000 operaciones, una cosa así. Eso es el mercado inmobiliario. Nadie se acuerda, ya que fueron también responsables de la estafa del crédito UBA. Y hoy el incumplimiento de la ley de alquileres es absoluto. Y la información que se da en casi todos los medios de comunicación es información que el mercado inmobiliario quiere que se dé. Que la ley de alquileres no funcionó, que la ley de alquileres es peor para los inquilinos, que los alquileres aumentan. Miren los diarios, en un diario dice 80%, en otro 90%, en otro 100%. El mercado inmobiliario realmente en Argentina es profundamente irresponsable y tienen mucha parte de la culpa de que se viva así. Y cuando un propietario alquila sin la intermediación de la inmobiliaria, digamos, ¿qué garantía tiene en cuanto a que ese contrato que hace con el inquilino va a ser respetado, que se va a cumplir, que le van a cuidar su propiedad? Mira, ¿Quién sale de garantía, digamos, si eso o si eso no sucede? ¿Hay alguien que se hace responsable? Sí, hay dos cosas ahí. Por lo general, cuando hay conflicto entre propietario e inquilinos, conflicto de verdad, ¿no? Este ejemplo que estás dando vos, ¿no? No pago de alquiler, etcétera. Por lo general, cuando se llega a esa situación, la inmobiliaria desaparece. Y yo lo que te puedo decir por experiencia es que cuando hay un contrato o un diálogo entre propietario e inquilino, el diálogo es mucho más humano y no hay tanto conflicto como cuando hay una inmobiliaria en el medio. La inmobiliaria necesita que haya conflicto. Necesita que el inquilino no conozca nunca al propietario para que entonces siempre pueda ser intermediaria y cobrar las comisiones que cobra. La inmobiliaria necesita que al propietario no le llegue nunca un reclamo de si hay humedad, etcétera, y después la inmobiliaria le dice que es el inquilino el responsable de el deterioro de la vivienda, cuando en realidad nunca fue comunicado lo que planteaba el inquilino. La inmobiliaria no es un intermediario. La inmobiliaria tiene intereses horribles que tienen que ver más con conflictuar el vínculo entre propietarios e inquilinos. Y yo creo que además sí es verdad que lo que hace falta es que haya un sistema de acceso a la justicia mucho más de cercanía. O sea, que en la justicia se puedan solucionar situaciones cotidianas. Me refiero a que tranquilamente podría estos problemas de acceso a la vivienda, de alquiler, la justicia podría ser mucho más expeditiva en solucionar conflictos. Y no lo es. No lo es, por ejemplo, el depósito en Argentina no se devuelve. Se lo quedan las inmobiliarias y los propietarios. Porque saben que no hay ningún tipo de consecuencia, porque ningún inquilino va a la justicia a denunciar por estafa a un propietario o a una inmobiliaria por un depósito de 40.000, 60.000, 100.000 pesos. Porque no hay abogado que trabaje por esa plata, porque el tiempo de la justicia para esto, si es que trabaja, son años. Entonces se ha establecido que no te devuelven nunca más el depósito. Y eso tiene que ver también con una falla en la justicia. Una justicia que ha perdido todo vínculo con los problemas reales para encargarse de los problemas del poder real, ¿no? Con la realidad cotidiana, o sea, lo que se llama Claro. la justicia del día a día. Gervasio, muchísimas gracias. La verdad que queríamos ver un poco desde el otro lado qué le pasaba a los inquilinos. Vivi, creo que se pueden comunicar con la federación si tienen algún inconveniente. Sí, por supuesto, nosotros brindamos asesoramiento legal gratuito. Pueden comunicarse a Inquilinos Agrupados, todas las redes, o Federación de Inquilinos Nacional. Bueno, muchísimas gracias, Gervasio.